Muy buenos días, niños, ¿qué tal? Estamos en la clase de biología para cuarto grado de primaria. Muy bien, el día de hoy, niños, vamos a hablar sobre la contaminación ambiental, ¿de acuerdo? Así que te recuerdo que las páginas están en la página 68 a la 70, que es la página que vamos a desarrollar, y la tarea la vamos a encontrar en la página 77. Así que empecemos, niños, a ver este tema que es muy importante. ¿De acuerdo? El tema de hoy día es muy importante porque nosotros sabemos que nuestro planeta se encuentra pues colapsando por este tema, ¿no? Por la contaminación ambiental, la contaminación que hay en el suelo, la contaminación que hay en el aire, ¿no? En el agua. Entonces vamos a detallarlo. Muy bien, la contaminación en sí es el desequilibrio o daño causado al ecosistema por acción de una sustancia que puede ser química, física o biológica. ¿De acuerdo? El planeta se encuentra enfermo, ¿no? Por todo lo que nosotros lamentablemente estamos contaminando. ¿Cuáles son los tipos de contaminación? Los tipos de contaminación son la contaminación del agua, la contaminación del suelo y la contaminación del aire. Cuando nosotros hablamos de la contaminación del agua, el agua está contaminada y lamentablemente afecta a las plantas, a los animales, incluso nos afecta a nosotros. Los contaminantes que podemos encontrar del agua son la basura que es dejada por las personas, por ejemplo, llantas, latas, plásticos, bolsas, entre otras cosas, y que también afecta a los animalitos que viven en el agua. El petróleo derramado por accidente en los mares es otro de los contaminantes, los animales muertos, ¿no? Entonces, hay personas que en vez de, por ejemplo, si sus mascotas han muerto, en vez de enterrarlos, ¿qué hacen? A veces botan los animales muertos, lo botan al río y de esa manera contaminan. Entonces, ahora veamos la contaminación del suelo. El suelo contaminado provoca la muerte, miren, observen la imagen, provoca la muerte de las plantas y la intoxicación de los animales también. Los contaminantes. ¿Qué contaminantes encontramos? Encontramos desechos de personas y animales, papeles, colillas de cigarro, plásticos, botellas, entre otras cosas, ¿no? Las pilas también es un contaminante del suelo porque contiene metales venenosos como el mercurio. Por eso es que algunos aconsejan que las pilas lo metamos en botellas, ¿no? de plástico para reciclar. Las minas también tienen atajos abiertos y ¿no? En lo que es el suelo, los pesticidas, los insecticidas también son contaminantes del suelo. Veamos ahora la contaminación del aire. En lo que es la contaminación del aire, miren esta imagen, ve cómo el planeta está pero enfermo, ¿no? La contaminación del aire. El aire contaminado va a ocasionar problemas para nosotros mismos, ¿no? Problemas de salud, problemas de respiratorios, problemas también para los mismos animalitos, eh, y que a la larga puede ocasionar la muerte. Algunos contaminantes del aire tenemos el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el CFC de las refrigeradoras y también es algo peligroso para el aire, para nuestra atmósfera, el uso constante de los aerosoles, por ejemplo, esos aerosoles de pinturas, los desodorantes mismos que son en aerosol, también son perjudiciales para nuestra atmósfera.
la quema de basuras, ¿no? Todo eso son contaminantes dentro de cuando hablamos del agua, del suelo y del aire. Muy bien, continuemos. Ahora, como ya les había mencionado, los contaminantes del suelo, del aire y del agua, habían contaminantes, ¿no? Entonces, hay contaminantes físicos, hay contaminantes biológicos y hay contaminantes químicos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos referimos cuando hablamos contaminantes físicos, niños? Los contaminantes físicos son todos los materiales sólidos. Por ejemplo, los metales, los cartones, los vidrios, maderas, ¿no? Plásticos. Entonces, todos esos contaminantes que son materiales sólidos, nos referimos a contaminantes físicos. Ahora, ¿qué son contaminantes biológicos? Los contaminantes biológicos son todos aquellos desechos orgánicos o restos de seres vivos. Estos sí son biodegradables, o sea, quiere decir que al pasar el tiempo pueden llegar a desaparecer. Entre estos contaminantes biológicos tenemos, por ejemplo, la sangre, la orina, las heces, ¿no? Estos son contaminantes biológicos. ¿De acuerdo? Como ya les había mencionado, son desechos orgánicos, ¿no? O de los restos de los seres vivos, como animales, las personas, ¿no? Las propias plantas. A ver, ahora tenemos contaminantes químicos. Los contaminantes químicos, que es el tercer punto que tenemos aquí, van a ser sustancias que no son biodegradables, ¿ya? Que no son biodegradables. Y por lo tanto, estos contaminantes van a permanecer en el agua por mucho tiempo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al petróleo, a los minerales y a la gasolina. Estos son los contaminantes más perjudiciales para nuestro planeta. ¿Ya? Los contaminantes químicos, como no son biodegradables, entonces estos contaminantes van a permanecer por años dentro de nuestro planeta. ¿Está bien? Muy bien, niños, entonces continuemos. Ahora hablemos de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias son graves, ¿no? A nivel mundial las consecuencias son graves. Pero aquí estamos detallando algunas. El efecto invernadero, el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida. Cuando nosotros hablamos del efecto invernadero, en este efecto se va a producir por la acumulación del dióxido de carbono, ¿no? Del CO2 que nosotros encontramos en la atmósfera. Y esto va a evitar que el calor que hay en el planeta se pierda. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre en el efecto invernadero. Ahora, cuando hablamos del calentamiento global, aquí se produce por la acumulación del gas invernadero, que es el CO2. Cuando se acumula este dióxido de carbono, va a aumentar la temperatura y este aumento de la temperatura va a causar una alteración en el clima, entonces va a haber incendios, va a haber deshielos también, puede provocar en las personas cáncer de piel. ¿Por qué? Porque está empezando el planeta a calentarse y como hay mucho dióxido de carbono no permite que que, que digamos que los rayos solares permite que los rayos solares ingresen a nuestra atmósfera con más intensidad. ¿De acuerdo? Es lo mismo que vamos a hablar ahora de la destrucción de la capa de ozono. En la destrucción de la capa de ozono se produce por los CFC,
que son unas sustancias químicas de los aerosoles y de las refrigeradoras. Esto lo que va a hacer es que nuestra capa de ozono se vaya volviendo más densa, más delgada. Y hay un punto de nuestro planeta que la capa de ozono pues ha desaparecido, ¿no? Está ya demasiado delgada, entonces permite que los rayos solares entren con más intensidad. La lluvia ácida es originada por los gases de nitrógeno y azufre que producen las fábricas. Estos gases, al unirse con las nubes, van a originar la lluvia ácida, que va a deteriorar los monumentos y también, lamentablemente, va a quemar algunas raíces de los cultivos, ¿no? Entonces se vuelve casi imposible que en el lugar donde ha habido pues una lluvia ácida pueda haber lo que es una tierra fértil, ¿no? Una tierra fértil. Muy bien, niños, entonces vamos a continuar. Tenemos aquí una lectura de lo que es el gas de la muerte feliz, que lo vamos a ver luego también en la clase de Zoom. Dice, el monóxido de carbono no se puede ver ni oler, pero a niveles altos puede matar a una persona en minutos. El monóxido de carbono, CO, se produce siempre que se quema un combustible como el gas, aceite, querosene, madera o carbón. Si los aparatos que queman combustible se mantienen y usan adecuadamente la cantidad de CO producida usualmente, no es peligrosa. Sin embargo, si los aparatos no funcionan bien o se usan incorrectamente, esto puede producir niveles peligrosos de CO, de monóxido de carbono. Cientos de personas mueren accidentalmente todos los años por envenenamiento con monóxido de carbono, causado por el mal funcionamiento o el mal uso de aparatos que queman combustibles. En la mayoría de los casos, las víctimas no se percatan de lo que está ocurriendo y en el supuesto de que se den cuenta, la inhalación les provoca una parálisis en las piernas que les impide salir corriendo para buscar ayuda. Cuando no mata, el monóxido de carbono deja secuelas muy graves. Es el peor enemigo de cualquier casa. ¿Cuáles son los síntomas de envenenamiento por monóxido de carbono? A niveles moderados, usted y su familia pueden experimentar dolores de cabeza, mareos, confusión mental, náuseas, desmayos, incluso pueden morir si estos niveles persisten por mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, como dice, es un gas que a niveles bajos de repente no lo podemos percatar, pero sí podría llegar a matar a una persona, ¿no? Muy bien, niños, entonces vamos a continuar la clase por Zoom para poder avanzar algunos ejercicios del libro, ¿de acuerdo? Entonces el día de hoy hemos visto contaminación ambiental y también voy a enviar videos adicionales para que ustedes vean, pues, por ejemplo, la lluvia ácida, cómo es el efecto invernadero, para que tengamos conocimientos previos y podamos hacer una clase con preguntas de ustedes. Nos vemos, niños.